A ver, imaginemos un barrio. Ahora, ¿qué pasaría si en solo unos años las tienditas de toda la vida empiezan a desaparecer, los alquileres se duplican y la gente que ha vivido ahí siempre, pues se ve forzada a irse? Esto no es una película, ¿eh? Es la realidad de muchas ciudades en México. En este análisis vamos a ver cómo el llamado desarrollo urbano está redibujando el mapa de lo local, y casi siempre a un costo altísimo. Y esto nos lleva a la pregunta del millón, la que está en el centro de todo este debate. ¿Será que el progreso tiene que venir sí o sí con un costo humano tan alto? ¿O es este proceso de desplazamiento, la gentrificación, una elección que se toma y no una consecuencia inevitable de la modernización? Vamos a investigarlo. Fíjense en estas dos imágenes. Son como dos visiones del futuro urbano. Por un lado, el brillo del mundo corporativo con estas torres enormes que parecen tocar el cielo. Y por el otro, calles históricas, súper coloridas, pero que a lo mejor ya se transformaron en un producto para el turismo. A simple vista parecen mundos totalmente opuestos, pero como vamos a ver, los dos pueden llevar exactamente al mismo destino. Para entender esto mejor, vamos a meternos de lleno en dos lugares muy, pero muy diferentes. Por un lado, la historia de cómo una torre gigante se levantó en medio de un pueblo originario. Y por otro, cómo un centro cultural famosísimo a nivel mundial está cambiando por completo la vida de sus residentes. Empecemos en Choco. Por décadas, este fue un pueblo al sur de la Ciudad de México, con una identidad comunitaria súper fuerte. Pensemos en una vida de barrio con sus fiestas tradicionales, una calma que contrastaba totalmente con el caos de la gran ciudad. Un lugar con una historia muy suya hasta que un gigante de concreto y cristal, el complejo Mítica, llegó para cambiarlo absolutamente todo. Y ahora vámonos a Oaxaca. Su centro histórico no era solo una postal para turistas, para nada. Barrios como Jalatlaco eran espacios llenos de vida, el día a día de sus residentes, con comercio local y una cultura auténtica que se respiraba en sus calles. Aquí está el meollo del asunto. Tenemos dos modelos de desarrollo muy distintos, pero con resultados que la verdad son sorprendentemente parecidos. En Soco es un megaproyecto corporativo el que transforma físicamente el pueblo. En Oaxaca, el motor es el turismo, que de una forma más sutil va reemplazando la vida local por una experiencia diseñada para el visitante. Pero a ver, estos cambios no salen de la nada. Hay fuerzas económicas y políticas muy poderosas que los están impulsando. Así que vamos a analizar cuáles son exactamente. El término clave aquí, que seguro hemos escuchado mucho, es gentrificación. Básicamente es un proceso donde llega dinero nuevo a un barrio, todo empieza a subir de precio y como consecuencia, la gente que vivía ahí originalmente, pues es empujada hacia afuera. Ojo, no es solo un cambio de edificios, es un cambio de población. En Oaxaca, lo que vemos es una forma muy específica de esto, la turistificación. Aquí, la ciudad entera se empieza a rediseñar, pero no para sus habitantes, sino para los visitantes. Las tiendas, los restaurantes, las viviendas, todo se va orientando hacia el turista. Y bueno, el combustible que alimenta a todo esto es la especulación inmobiliaria. Es cuando la vivienda deja de ser un hogar, un derecho, para convertirse en un activo financiero, como si fueran acciones en la bolsa. Su valor ya no depende de su utilidad, sino de cuánta ganancia puede generar. Y claro, esto no pasa por accidente. Es como una tormenta perfecta. Por un lado, tenemos plataformas digitales como Airbnb que sacan muchísimas viviendas del mercado de alquiler tradicional. Al mismo tiempo, las políticas públicas muchas veces favorecen este tipo de desarrollo con incentivos. Y para rematar, llega capital internacional buscando dónde invertir, inflando una burbuja que termina por explotarle a la gente local. Ahora sí, veamos el resultado de todas estas fuerzas económicas. ¿Cuál es el costo real para las personas y para el medio ambiente? Esta pregunta lo resume todo de una manera brutal. ¿Cómo afecta la economía global al precio de la tortilla en Oaxaca? Parece una pregunta simple, pero encapsula el conflicto a la perfección. Cuando los salarios de los nómadas digitales se pagan en dólares, pero los de la gente local en pesos, el costo de algo tan básico como una tortilla se dispara, justo para quienes menos tienen. Las consecuencias sociales son devastadoras, de verdad. Las redes de apoyo entre vecinos, esas que se construyen por generaciones, se rompen. La cultura que hacía único a ese lugar se empaqueta y se vende como un producto más. Y lo más doloroso, la gente es expulsada de sus casas, convirtiéndose en extraños en su propia tierra. Y aquí vemos la gran paradoja económica de todo esto. Porque en el papel los números pueden verse muy bien. El Producto Interno Bruto local a lo mejor aumenta y se vende como un éxito rotundo.
Pero para el residente original, la realidad es otra, muy distinta. Su poder de compra se desploma, mientras que los alquileres, que muchas veces ya ni se calculan en pesos, se vuelven simplemente impagables. Y por si fuera poco, está el impacto ambiental. En Shoko, por ejemplo, la torre mítica consume una cantidad de agua descomunal, creando una crisis de agua y poniendo a competir las necesidades de un megaproyecto contra las de la comunidad que ha estado ahí por siglos. Entonces llegamos a la gran pregunta. ¿Tenemos que aceptar esto como el precio del progreso? ¿O de verdad hay otra manera de hacer las cosas? Y la conclusión de los análisis es rotunda. No, este destino no es inevitable. La gentrificación con estas consecuencias tan destructivas no es una ley de la naturaleza, ni mucho menos el precio que hay que pagar por el progreso. Es más bien el producto de decisiones muy específicas, decisiones sobre cómo se regula el mercado, a quién se le dan incentivos y sobre todo, qué modelo de ciudad se quiere construir. Y la parte más importante es esta. Si todo es resultado de decisiones, significa que podemos y debemos tomar decisiones diferentes. Entonces, ¿cómo se vería un camino diferente? Bueno, aquí hay algunas propuestas concretas. Se trata de regular en lugar de dejar que el mercado actúe sin control alguno. Significa proteger activamente a las comunidades, incluir a la ciudadanía en la planeación de su propio futuro y, fundamentalmente, pensar en la sostenibilidad a largo plazo. Al final, la cosa no es oponerse al desarrollo, sino redefinir qué entendemos por desarrollo. La verdadera pregunta con la que nos quedamos es cómo podemos construir ciudades que no solo sean prósperas económicamente, sino también justas socialmente y ricas en cultura para todos sus habitantes. La respuesta que demos a esa pregunta va a definir el alma de nuestras ciudades en las próximas décadas.